Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al primer video del aula invertida de matemáticas rumbo a Faro del segundo semestre 2021 del IPEC Punta Arenas, Fray Casiano de Madrid. Su servidor, el profesor Ronald Rosales Rojas. Estimados estudiantes, durante cada semana camino a rumbo a la preparación de la prueba nacional Faro de Matemáticas, le voy a enviar un video del aula invertida. El aula invertida es una metodología que se utiliza en Europa. Esta metodología consiste en aquellos conocimientos previos, primeramente enviárselas al estudiante para que esté preparado a la hora de recibir la clase de matemáticas. Así que este va a ser el primer video de aula invertida que voy a grabar de la primera semana de rumbo a Faro del segundo semestre 2021. Un placer y un gusto saludarlos. Vamos a iniciar. Para este primer video del aula invertida, vamos a ver dos temas importantes: la distancia de dos puntos en el plano cartesiano y el punto medio de un segmento en el plano cartesiano. Así que los invito a que vayan poco a poco viendo cada uno de los temas y comprendiendo cada uno de los temas, porque es importante para recibir el taller virtual de Rumbo a Faro. Muy bien, bienvenidos al primer video del aula invertida. Muy bien, vamos a iniciar con esta parte de las matemáticas que le conocemos como la geometría analítica. Permítanme contarle que a lo largo de los 5 años que han estado durante un periodo académico en el colegio, se han visto diferentes áreas de las matemáticas de acuerdo al Plan Nacional de Matemáticas aprobado en el 2012 por el Consejo de Educación. Pero la geometría que nosotros hemos visto desde séptimo a noveno es lo que le conocemos como la geometría euclidiana, la geometría plana, donde hemos resuelto, también incluso desde primaria, hemos resuelto cálculos de áreas y perímetros de figuras geométricas básicas, ¿verdad? Como el cuadrado, como el rombo, como el triángulo. Hemos visto elementos básicos de la geometría plana, el punto, la recta, el plano en una dimensión, que es lo que le llamamos la geometría plana. Pero también a partir de octavo año de colegio a noveno, vimos el área de las matemáticas conocidas como el álgebra. El álgebra es la combinación de letras y números, en el cual a través de fórmulas matemáticas obtenemos un montón de simplificaciones y cálculos de expresiones algebraicas como los polinomios, los monomios, los binomios. Muy bien, resulta que ahora, para la prueba Faro en 10º año, uno de los primeros temas es la combinación de la geometría plana con el álgebra, pero en dos dimensiones. Esta geometría que combina la geometría plana con el álgebra le llamamos en matemáticas geometría analítica. Con ella es posible resolver problemas geométricos en forma algebraica. Los elementos de la geometría analítica se trabajan en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano, que ya vamos a ver qué es un plano cartesiano. Este retrato que aparece ahí, esa figura, es uno de los padres que ha empezado a trabajar la geometría analítica hace muchos años. Se le conoce como un matemático, filósofo francés, René Descartes. Y lo que vino a hacer fue combinar la geometría plana y con el álgebra, y lo proyectó en el famoso plano cartesiano o plano que tiene dos dimensiones. Pero los invito a ver, estimados estudiantes, lo que le conocemos como el plano cartesiano, que gracias a René Descartes tenemos el nombre de sistemas de coordenadas rectangulares o el famoso plano cartesiano. Y si algunos ya lo han trabajado y lo han visto, porque se trabaja a lo largo de los diferentes módulos del IPEC, pues vamos a repasarlo para que ustedes puedan entender muy bien el tema del próximo sábado. Tenemos entonces el plano cartesiano. Un plano cartesiano está
está formado por dos rectas perpendiculares llamadas ejes, cuyo punto de intersección O recibe el nombre de origen. La recta horizontal, recordemos que la recta horizontal se le denomina eje X o eje de las abscisas y la recta vertical, chicos, se le conoce como el eje Y o el eje de las ordenadas. El punto de intersección, repito, de estas dos rectas, de tanto la recta horizontal, es el eje X o el eje de las abscisas, como la recta vertical, el eje Y o el eje de las ordenadas, se le conoce como el punto origen, ¿verdad? El punto origen. Y en este momento vamos a representarlo con la letra mayúscula de nuestro abecedario, la O. En el plano cartesiano, cada punto se encuentra determinado por una pareja de números llamada par ordenado, ¿ok? Entonces, es importante que sepa que cada eje, sea el eje X o el eje Y, está representado, cada puntito de esas rectas tiene un punto, ¿ok? Tiene un punto y un punto en el plano representa una pareja de números llamado par ordenado. Los pares ordenados se denotan de la forma, entre paréntesis, mis estimados estudiantes, A, B. En ocasiones se nombra a un punto con letras mayúsculas de nuestro abecedario que se colocan antes del par ordenado. Por ejemplo, el par ordenado o la pareja ordenada llamada P. Porque recordemos que en geometría las letras mayúsculas representan puntos en el plano. En este caso serían un plano de dos dimensiones porque tienen dos ejes, el eje X y el eje Y. Muy bien, chicos, vamos poco a poco entrándonos a este mundo maravilloso de la matemática. El par ordenado correspondiente a, recuerden que era O, que era el punto de intersección del eje X con el eje Y, de las rectas perpendiculares, de la famosa cruz, ¿verdad? Inmediatamente lo dibujamos así en nuestra cabeza, de la recta horizontal intersecada con la recta vertical, en el punto donde se tocan las rectas, es el famoso par ordenado 0,0, que corresponde al origen del plano o al origen del sistema de coordenadas rectangulares. Muy bien, pero ¿por qué 0,0? Recuerden que el formato como se representa un punto en el plano o un par ordenado era paréntesis A, B. Pero ¿por qué A, B y por qué se le llama par ordenado? Ya vamos a explicarlo. La coordenada A se denomina abscisa, que pertenece al eje X. Recuerden que abscisa es el eje X y se localiza sobre el eje X. La coordenada B se llama, recuerden, ordenada y se ubica sobre el eje Y. Entonces, un par ordenado sería abscisa, ordenada, que le corresponde. Es decir, el número que sería la abscisa, que está en el eje X, con el número que representa la ordenada que se ubica en el eje Y. En un plano cartesiano, al conjunto de puntos de la forma P, entre paréntesis chicos, A, B, recordemos que A es el número que está en el eje X y B es el número que le corresponde en el eje Y. Abscisa ordenada, que satisfacen una ecuación. ¿Qué significa una ecuación? Bueno, los que hacen que se cumpla la igualdad. Una ecuación es una fórmula matemática en el cual a través de los par ordenados pues establece establece un lugar geométrico o la gráfica de una ecuación. Quiere decir que esa fórmula algebraica me va a representar un dibujo en el plano, me va a representar cada uno de los puntitos que va a satisfacer la igualdad, es decir, la ecuación. Muy bien, observen lo que es el plano cartesiano y aquí lo vamos a trabajar con ustedes, mis estimados estudiantes. El eje X es este eje que estoy señalando con el cursor, con el láser. Este es el eje X, que es la recta horizontal, que también le conocemos como el eje de las abscisas. Y el eje de forma vertical
que es este que estoy señalando, le llamamos el eje Y o el eje de las ordenadas. Observen ustedes que el punto de intersección sería, en este caso, O, que representa el punto origen, que es 0,0. Pero ¿por qué 0,0, mis estimados estudiantes? De la siguiente manera. Como estamos trabajando con un plano cartesiano o un sistema de coordenadas rectangular, recordemos que cada puntito, ahí cada puntito en la recta, en cada uno de los ejes, corresponde a un número real. Recordemos que el conjunto de los números reales son los conjuntos que nosotros trabajamos en secundaria. Entonces, la recta está completa por cada número real. ¿Ok? ¿Qué significa? Que a cada punto de la recta le corresponde un número real, sea entero, natural, sea número racional, fracción, sea con números decimales, sean raíz, ¿verdad? Y un montón de números que podamos representar que son los números reales. Entonces, decimos que en el eje X o el eje de las abscisas, en la parte derecha escribimos los números positivos y en la parte izquierda escribimos los números negativos. En el eje Y, en la parte de arriba, escribimos los números positivos y en la parte de abajo escribimos los números negativos. Y en el punto de intersección es donde está tanto 0 para X como 0 para Y. Por eso el punto O el punto origen corresponde al par ordenado 0,0. ¿Lo vieron, chicos? A esto le conocemos como el origen del sistema de coordenadas o origen del plano cartesiano. Y le llamamos un plano de 2 dimensiones porque contiene 2 ejes. 2 ejes. Entonces, el punto P está representado, vean ustedes, con el primer número, en este caso sería la letra A, que corresponde a la abscisa, que es en el eje X, le corresponde el B, que sería la ordenada del eje Y. Observen ustedes que si aquí está el punto A en el eje Y, le corresponde, lo que hacemos es seguir la línea, vean ustedes acá, le corresponde el punto B, perdón, este B, digamos que es un número B, ¿verdad? Y donde se tocan es donde representamos este puntito en el plano que tiene coordenadas A, B, que sería X, Y, los números de X, Y. Muy importante eso que recordemos, mis estimados estudiantes, que cuando hablamos de representar un punto en el plano, estamos hablando de que un par ordenado, que es un número en X y un número en Y, ¿verdad? Le corresponde un número en X y un número en Y. Muy bien, hasta acá vamos bien comprendiendo lo que le llamamos en matemáticas como el plano cartesiano. Vamos a continuar, mis estimados estudiantes. Ahora, para que todo quede bien, voy a encontrar el formato o las parejas o el par ordenado de cada uno de los puntos que están ahí en el plano. Y vamos a iniciar. Observen ustedes que el eje que está de forma horizontal le llamamos eje X. Y observen que aquí están los números positivos y que para acá están los números negativos. Observen que acá este eje es el eje Y, que es el vertical. Aquí están los positivos y aquí están los negativos. Entonces, ¿cuál sería la coordenada del punto A? Observen que iniciamos en 2. Ustedes siguen la línea puntiaguda. Observen ustedes, mis estimados estudiantes. Vean la línea puntiaguda. Aquí está, pero le corresponde el 3 en Y. Observen ustedes acá. Y aquí donde se interseca, ¿lo ven ustedes? Entonces, el par ordenado sería 2,3. ¿Lo vieron? Que sería, en este caso, el número del eje X con el número del eje Y. Por eso se llama par ordenado, porque siempre es primero el número de X y luego el número de Y. Veamos entonces ahora, vamos a encontrar el B. Vamos a ver dónde está el B. Ustedes ya lo observaron. Aquí está el B. Vamos a ver, aquí está el B. Entonces, observen que le corresponde menos 3 en X, subo. Dicen que en Y le corresponde en 2 positivo. Vean ustedes, ahí está la intersección. Entonces sería menos 3,2, mis estimados estudiantes. Ahí está, ¿lo vieron? Vamos a encontrar el valor de C. Y aquí es algo importante. Vean que el punto C queda tocando al eje X. Entonces, cuando queda tocando al eje X, observen
que sería 5. Ve que toca al eje X en 5, pero ven ustedes que en este caso le va a hacer 0 en Y. Muy importante, ¿ven? Esto en X, que sería 5, donde lo está tocando, y 0 sería en Y. Prácticamente no cuenta, pero es el 0 para que ustedes me entiendan. Entonces, cuando un punto queda tocando al eje X, se escribe, aquí lo vamos a poner como moraleja, primero se escribe el número y el eje Y sería automáticamente el 0. ¿Ok? A, B, C, D. Vamos con el D. Vamos a buscar el D. Aquí está el D, pero observen que el D, mis estimados estudiantes, queda tocando al eje Y. Cuando queda tocando al eje Y, quiere decir que X sería 0 y el eje Y donde toca, ¿verdad? El punto en el número, que sería -2. Observen ustedes que el formato, cuando un punto toca al eje Y, sería primero 0 en X y luego el número donde está tocando. ¿Lo observaron? X y Y. ¿Lo observaron, estimados estudiantes? Entonces, para quedar claro, cuando el punto toca el eje X, ¿cómo se escribe el formato? Y cuando toca el eje Y, ¿cómo se escribe el formato? Muy bien, vamos a seguir. A, B, C, D, E. Veamos el E. Aquí está el E. Entonces, recuerden que primero es en X. Vean que sería 3 positivo y luego le corresponde -3 negativo. Observen que le corresponde -3. Entonces, recuerden que sería paréntesis 3 en X y -3 en Y y 7. Recuerden que sería par ordenado porque siempre es X, Y. Muy bien, vamos a buscar el F. Aquí está el F, ¿verdad? Y dice que sería 4 en el eje X, ¿ok? Y le corresponde 1 en el eje Y. Observen ustedes ahí, 1 en el eje Y, ¿verdad? Entonces decimos que el punto F sería 4 en X, 1 en Y. F, veamos el G, aquí está el G, sería 8, vean ustedes, sigue la línea puntiaguda y le corresponde 5 en Y. Entonces sería 8,5. Mis estimados estudiantes, H, busquemos el H ahí, vamos a buscar dónde está el H. El H aquí está arribita, observen que aquí sería en X, sería -2 primero y le corresponde 4. Entonces decimos que es -2,4. Hay algo importante que no os le he dicho. El plano cartesiano está compuesto por 4 cuadrantes. Este sería mi primer cuadrante, este sería mi segundo cuadrante, este sería mi tercer cuadrante y este sería mi cuarto cuadrante. Esto siempre va a ser así, nunca va a variar. ¿Ok? Si ustedes observan en el primer cuadrante, las coordenadas de los números de X van a ser positivos. ¿Lo ven? Es decir, que todos los números del eje X van a ser números positivos, no significa mayor que 0. Y que en las coordenadas del eje Y también van a ser positivas. Observen ustedes. Quiere decir que Y va a ser mayor que 0 porque van a ser números positivos. Pero en el segundo cuadrante observen que los números que corresponden al eje X van a ser negativos. Entonces decimos que X es menor que 0 para decir que los números son negativos. Pero la Y, observen que la Y sí van a ser números positivos. Sería mayor que 0 para que sean números positivos. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son números negativos, ¿lo ven? Son números negativos. Incluso Y, vean, Y sería -2, -1, ¿ven? -2, -1. Entonces, quiere decir que los números del eje X van a ser menores que 0 porque son números negativos y Y van a ser números negativos también. ¿Lo ven, estimados estudiantes? Y en el cuarto cuadrante, X va a ser positivo, los números van a ser positivos, ¿ok? Pero resulta que los números de las coordenadas del eje Y van a ser negativos, van a ser menores que 0 y van a ser números negativos. Muy bien, estimados estudiantes, no sé si hasta aquí hemos comprendido cómo representar puntos en el plano, ¿verdad? Y cómo representarlos, ¿verdad? Yo espero que puedan entender este tema que es de aula invertida de la primera semana de Rumbo a Faro. Muy bien, vamos a continuar, estimados estudiantes. Hay una actividad que yo los invito a que ustedes puedan resolverlo. Voy a explicar el ejercicio 1 y es el ejercicio 10 para que yo lo invito a usted a que pueda pausar luego el video y le toma una captura de pantalla y usted pueda hacerlo en un cuaderno y tenerlo en los apuntes que usted va a tener, mi estimado estudiante. La primera actividad dice representa los puntos dados en el plano.
Ahora, me están dando los puntos y tengo que representarlos en el plano. Entonces, se los voy a explicar con mucho gusto. Observen que el punto A, que es 1,3, este corresponde al eje X y este corresponde al eje Y. Entonces, observen que aquí está 1 en el eje X. Recuerden, y 3 aquí está. Entonces, lo que hago es seguir la línea puntiaguda hasta donde está el 3. Aquí estaría el 3, ¿lo ven? ¿Y qué tengo que hacer? Solamente colocar el punto A. Lo observaron, lo observaron. Recuerden que cuando el formato del punto que voy a representar, ¿verdad? En el plano cartesiano, primero en X está 0, significa que el punto va a quedar tocando en el eje Y. Recuerden que cuando toca, ¿verdad? Cuando toca, vamos a poner aquí, cuando toca al eje X, recordemos que siempre el formato es, primero se escribe el número y luego el 0. Pero cuando toca al eje Y, ¿verdad? Se escribe primero el 0 y luego el número en el eje Y donde esté tocando. Muy bien. Ahora, vamos a explicarle esta segunda actividad. Identifique los puntos marcados en el plano cartesiano. Veamos el punto A. Observen que el punto A primero se escribe el que representa al eje X y luego al eje Y. Observen que aquí está el 2 en el punto A y le corresponde menos 3. Entonces decimos 2 es en X y menos 3 es en Y. Muy bien, ¿lo vieron? Así les queda para que ustedes puedan hacer cada uno de los ejercicios y ustedes pueden enviármelo a través del WhatsApp para yo revisarlo con muchísimo gusto. Muy bien, voy a continuar. Ahora vamos a ver una fórmula que se le conoce como la distancia de dos puntos en el plano cartesiano. Cuando yo voy a representar dos puntos en el plano cartesiano, yo puedo determinar la distancia que existe de un punto a otro punto en el plano. ¿Cómo? Lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. La distancia entre dos puntos, el punto A, que vamos a llamarle el primer punto, vean ustedes que corresponde al número del eje X y al número del eje Y, que serían los primeros, digamos, par ordenado, por eso lleva X1, Y1, y mi segundo punto, que sería el B, que sería X2, Y2, ¿verdad? Que serían dos puntos en el plano. Se simboliza como la distancia D minúscula y entre paréntesis A, B. ¿Qué significa? La distancia del punto A al punto B se determina mediante la fórmula. Ahí está la fórmula, chicos. Esta fórmula no hay que aprendérsela, hay que practicarla porque viene en la prueba Faro como anexo. Dice que la distancia de A a B se calcula como la raíz cuadrada de la diferencia de quitarle la X2, la coordenada del punto B, que es en el X2, menos la coordenada del X del punto A al cuadrado, más ahora Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Lo comprendieron, estimados estudiantes? Es simplemente agarrar, en este caso, la coordenada X del segundo punto, le quito la coordenada X del primer punto al cuadrado, más le quito, en este caso, la coordenada Y del segundo punto menos la coordenada Y del primer punto al cuadrado. Si alguien me puede lanzar una pregunta, profesor, y si lo hago al revés, primero pongo la coordenada de A, de X, le quito la coordenada que en X de B, no hay ningún problema. Si usted lo hace así, tiene que hacerlo también de la misma forma en Y. Y1 menos Y2. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema, ¿ok? Una vez que ya hemos conocido la fórmula de la distancia de dos puntos en el plano, vamos a hacer un ejemplito y lo invito a hacer este siguiente problema. Hallar la longitud del diámetro de una circunferencia si sus extremos son el punto P y el punto Q, pero el punto P tiene como coordenadas 2,3 y el punto Q tiene como coordenadas menos 1,2. Entonces, este va a ser mi primer punto y por eso le voy a poner X1 y este sería mi primera Y. En mi segundo punto, esta sería mi segunda X y esta sería, ¿verdad? Mi segunda Y en el punto Q. Entonces, decimos que la distancia que hay de P a Q se calcula utilizando la fórmula, vean ustedes, raíz cuadrada de el valor de X2, que sería menos Q, menos
el valor de x1, que sería en este caso 2 al cuadrado, dice la fórmula, más, abro paréntesis, la diferencia de quitarle, ¿verdad? Y2, que sería 2, le quito Y1, que sería 3 al cuadrado. Entonces, quiere decir que utilizando la calculadora científica, ¿verdad? Hay que meter esto en la calculadora científica para que me dé un resultado de, vamos a resolverlo utilizando la calculadora científica. Me imagino que muchos no conocen o no saben cómo hacer con la calculadora científica esto, pero yo se los voy a indicar de la siguiente manera. Permítanme un momentito para poder compartir la calculadora. Vamos a ver si se los puedo proyectar para que ustedes puedan ver la calculadora. Muy bien, mis estimados estudiantes, ahí en sus pantallas aparece la calculadora científica. ¿Ok? Entonces, aparece una pantalla grandotota y aparece debajo de una pantalla algo que se llama el Keylog. El Keylog es una pantallita donde aparecen los pasos que hay que tocar en la calculadora para que me dé los resultados. Entonces, vamos a escribir esto en la calculadora. Vean que esta tecla que estoy acá señalando con el mouse sería la raíz cuadrada. Tocan la raíz cuadrada, ¿ok? Ahí están, en el keylog está indicando la tecla que yo toqué. Luego, abro paréntesis y voy a quitarle, en este caso recuerden que era -1, que era x2. Le quito el valor de x2, que sería 2. ¿Lo vieron ustedes ahí? Cierro paréntesis y para elevarlo al cuadrado se utiliza esta tecla que está acá. ¿Ven? Esta tecla que está acá, que es una x elevado al cuadrado. Más, ahora abro paréntesis y ahora hago que a y2, ¿verdad? A y2 le quite y1, ¿verdad? Que sería 2 le quita 3. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Al cuadrado, ahí está. Y le damos igual, mis estimados estudiantes. Y vean ustedes que me da raíz de 10. ¿Lo vieron, chicos? Raíz de 10, ahí lo tenemos ahí. Esta es, para que ustedes puedan observarlo, estos son los pasos. Ahí están los pasos. Vean de cómo yo lo hice utilizando la calculadora. Pero vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo para ver si lo tenemos bien claro. La raíz cuadrada sería esta tecla. Abro paréntesis. Escribo el valor de x2, que sería -1. Le quito, recuerden que siempre la fórmula trae una diferencia, un menos. Le quito en este caso el x1, cierro al cuadrado más, vuelvo a abrir paréntesis, ahora vamos con la y, a 2, le quito 3, ven que con este es el signo de resta, cierro el paréntesis al cuadrado y me va a dar raíz de 10. Muy bien, estimados estudiantes, muy bien, permítanme para continuar con la presentación. Ahí estamos. Entonces, ven ustedes que qué fácil es utilizar esta fórmula de la distancia de dos puntos en el plano, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me dice, profe, si yo lo hice al revés, ¿da también? Claro que sí, no hay ningún problema. La distancia de P a Q, si lo hago al revés, mira, el resto las X con las X, pero yo puse primero que a 2 le quito -1 al cuadrado, ¿lo ven? Más, y a 3 yo le quito 2 al cuadrado. Esto es exactamente igual, es raíz de 10. Y pueden ustedes comprobarlo con su calculadora. Lo pueden hacer con su calculadora para ver si podemos comprobar dicho resultado que es raíz de 10. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Recuerden que en una circunferencia, estos puntos en el plano, el punto P y el punto Q, son puntos que están en la circunferencia. Entonces, son puntos que son extremos del diámetro. El diámetro sería la distancia o el segmento de estos dos puntos, de aquí a acá. Entonces, yo sé que la distancia sería raíz de 10. Si usted quiere darle una aproximación decimal, usted le puede dar a su calculadora la tecla
SD para que esto sea 3,16 unidades lineales, ¿verdad? Centímetros, metros. Eso es para que tenga una idea de qué es lo que estábamos haciendo en la resolución de este ejercicio. ¿Vieron qué fácil, mis estimados estudiantes? Así que vamos a continuar, vamos a continuar. Una vez que ya conocimos la distancia, la fórmula de distancia, los puntos en el plano, me queda otra fórmula más del aula invertida, el punto medio de un segmento en el plano. Una vez que yo tengo dos puntos en el plano y tengo la distancia de ese segmento, yo puedo encontrar cuál sería el punto medio, ¿verdad? Recuerden que el punto medio lo que hace es dividir el segmento en dos partes iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Las coordenadas del punto medio de un segmento que une los puntos, en este caso el punto A y el punto B, que tienen como coordenadas A, X1, Y1, y el punto B, que tiene como coordenadas X2 y Y2, por ser mi segundo punto, la fórmula para calcular el punto medio sería esto. Chicos, vean ustedes, sumo las coordenadas de los puntos de la X, X1 más X2 dividido entre 2, y también de la Y, Y1 más Y2 dividido entre 2. Lo que yo saco se le llama la media aritmética, ¿verdad? La media, en este caso, de la distancia con respecto a las coordenadas de en X y Y, ¿verdad? Más o menos de la siguiente manera, dice como se muestra en una figura. Entonces, para que ustedes me logren entender, recuerden que este es el plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje Y. Digamos que aquí el punto A, vamos a poner acá X1 y le corresponde Y1, ¿ven, chicos? Y1, entonces este sería el punto A. Ahora el punto B, vamos a poner que aquí está, perdón, la segunda X que le corresponde al eje, al punto B, y aquí va a poner la Y2 que le corresponde. Entonces, si ustedes observan, esta sería la distancia. Entonces, el desplazamiento que se hace de aquí a acá, vamos a ver, el desplazamiento de aquí a acá. Ven ustedes que yo formo con el desplazamiento de aquí a acá, formo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular la distancia a este punto, pero el punto medio, lo que tengo que hacer es sumar estos dos, ven, sumar estos dos y dividirlo entre dos para encontrar, en este caso, el punto medio que le corresponde, que sería este mismo, ¿verdad? Y en el eje Y, lo que hago es sumar estos dos, mis estimados estudiantes, Y1 más Y2 lo divido entre dos para representar la mitad de el punto, digamos, en la coordenada del eje Y, ¿verdad? Ahí está. Y observen entonces que este punto medio, el punto medio, ¿verdad? Se representa con la fórmula, se suman las dos X de los puntos y se divide entre 2, se suman las dos coordenadas del eje Y, se divide entre 2 y encontramos el punto medio. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Permítanme para borrar esto. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo. De acuerdo al ejemplo anterior, determina el centro de la circunferencia cuyos extremos del diámetro son. Ahí está. Entonces, mis estimados estudiantes, tengo los dos puntos que representan al segmento, ¿verdad? Que es el punto P y el punto Q, mis estimados estudiantes, menos 1,2. Entonces, recordemos que esto va a ser X1 y esto va a ser Y1, mi primer punto. Y el Q sería mi segunda X y mi segunda Y. Entonces, para encontrar el punto que sería el centro de la circunferencia, vamos a poner el centro de la circunferencia, sería el par ordenado sumar la 2x, 2 más menos 1 y lo divido entre 2 para que esto sea la coordenada de x del punto medio. Y ahora me quedan a y 3 más 2 y lo divido entre 2. Y esa sería la coordenada del eje y del centro. Y esto me queda igual de la siguiente manera. Aquí me quedaría, en este caso, un medio y aquí me quedaría 5 medios. Y vean ustedes que ya encontré el centro de la circunferencia, que es el par ordenado, 1,5 medios. ¿Lo vieron qué fácil es aplicar? Estas fórmulas vienen en la prueba Faro, ¿verdad? En los anexos de la prueba Faro. Entonces, no hay necesidad de aprendérselas.
¿Dónde la tengo que utilizar? Cuando necesito encontrar el centro de un segmento, ¿verdad? El punto medio, perdón, el punto medio de un segmento en el plano cartesiano. Bueno, estimados estudiantes, yo espero de que hayan comprendido estos dos temitas que les traigo en esta aula invertida y los invito a hacer este ejercicio de encontrar el punto A, las coordenadas del punto A al punto B, encontrar el punto medio de cada uno de ellos, ¿verdad? Encontrar el punto medio de cada uno de ellos. Observen, así que les queda de tarea para que ustedes puedan hacerlo. Dice que hay que encontrar, determine la distancia entre cada par de puntos. Hay que calcular primero la distancia de A a B y luego encontrar el punto medio del segmento AB, ¿verdad? Hay que utilizar las dos formulitas anteriormente que hemos visto. Bueno, yo los invito a que ustedes lo hagan los ejercicios en estos días, les queda para que el sábado, si Dios lo permite, puedan entender muy bien el tema que vamos a iniciar de preparación rumbo a la prueba Faro de Matemáticas. Pues bueno, ha sido un placer y nos vemos el sábado, si Dios lo permite, y para el próximo video de aula invertida número 2 rumbo a Faro. De esta manera se despide su servidor, el profesor Ronald Rosales. Gracias.